Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, por esta palabra. Pedimos que sea de bendición para nosotros, Señor, que ya lo es. Te agradecemos que tengas cuidado de nosotros, Señor, y que en medio de nuestra iniquidad, de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, Señor, tú nos concedas el don de la gracia, bendito Dios, para vivir conforme a tu palabra y conforme a tu corazón. Guárdanos en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, bendito Dios. Amén. Amén. Y lo que acabamos de leer no es otra cosa sino el don de la gracia manifestada. El don de la gracia manifestada. Recordemos que estamos hablando de cosas del diario vivir, cosas que nos suceden en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y por supuesto que la gracia es parte de esa contingencia, de ese acontecimiento. La gracia de Dios nos alcanza, la gracia de Dios nos atropella, pudiéramos decirlo en algún sentido. La gracia de Dios nos avasalla y nosotros necesitamos saber qué vamos a hacer con esa gracia. Lo que acabamos de leer aquí no es otra cosa sino la crónica de un trasplante de corazón. Un trasplante de corazón. Quitaré el corazón de piedra, corazón de carne, y les daré un corazón nuevo, dice el Señor. Y le damos gracias a Dios porque cuando tenemos un corazón nuevo, entonces nuestra vida tiene una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia enorme. Bendito el Señor para siempre. Ahora vamos a la primera carta de Pedro, capítulo número 4. Primera carta de Pedro, capítulo número 4. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. Y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, del versículo número 1 hasta el versículo 11. Y ahí nos vamos a quedar estacionaditos, así que les pedimos que mantengan su Biblia abierta en esa parte de la Escritura. Dice la palabra de Dios de esta manera, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces, vuelvo otra vez a mencionar que estamos hablando de la gracia de Dios. La palabra del Señor dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, que la gracia del Señor nos alcanzó, que recibimos de gracia. La gracia significa mirar con benevolencia. Es una mirada benevolente del que lo tiene todo hacia el que no tiene nada. Esa es la gracia de Dios. Y nosotros somos el objeto de la gracia del Señor. Nosotros somos el blanco de la gracia de Dios. Y la gracia del Señor ahora está con nosotros, y nosotros debemos saber cómo vamos a manejar esta situación. Cómo vamos a manejar la gracia de Dios en nosotros y a partir de nosotros. Son dos cosas diferentes. Entonces, primero vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Antes del trasplante de corazón del que les hablaba hace un ratito, antes del trasplante de corazón, nosotros éramos personas de las 4 I. 4 I. Nuestra vida era, hagan de cuenta, un cuadro, y en cada esquina tenía una I. La primera I significa insignificante. Cuando una persona no tiene a Cristo, es una persona que es insignificante, es irrelevante, irrespetuoso e irreverente. Esas 4 palabras encerraban el todo de nuestra vida antes de conocer a Cristo, cuando teníamos el corazón duro. Pero cuando el Señor hace el trasplante de corazón, que se menciona ya en el libro de Ezequiel, entonces nosotros somos transformados, somos cambiados. La palabra del Señor dice que ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos nosotros que saber realmente quiénes somos. Si no lo sabemos, entonces nos vamos a perder en el mar, en la inmensidad del océano, y no vamos a saber realmente quiénes somos, y nuestro estado va a ser no muy bueno. Entonces necesitamos saber quiénes somos, de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros somos personas muy especiales ahora. Este mismo Pedro dice en el capítulo número 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, los que antes éramos insignificantes, irrelevantes, irrespetuosos e irreverentes, ahora somos ya nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra del Señor. Las cosas viejas pasaron, las 4 I que había en nuestra vida desaparecieron. Ya no somos insignificantes, somos personas con significado, con sentido, con propósito. Ahora somos personas a las que Dios les da una tarea, les da una asignación, les da un propósito. Hay un proyecto de Dios, hay un pensamiento de Dios, hay un plan de Dios para nosotros. Y eso es absolutamente fantástico, es emocionante. Ahora el Señor nos ha dado un título. Un título. Ustedes saben que estamos en la época de los títulos y de las especializaciones. Bueno, ahora a nosotros los que nos ha hecho el trasplante de corazón, el Señor nos ha dado un título, nos ha llamado administradores de la multiforme gracia de Dios. Así dice el versículo número 10. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Y una persona que administra hace 2 cosas. Quiero que por un momento recordemos a José. José, uno de los hijos de Jacob, el José, el que se conoce como José el soñador. Como él fue, el faraón tuvo aquellos sueños, aquellas visiones, ¿verdad? Y José se las interpretó. Y le dijo, mira, es que vi 7 vacas gordas y vi 7 vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y luego las espigas también, y entonces no sabía qué era aquello, pero le inquietaba.
Y José le interpreta el sueño y le dice, ¿sabes una cosa? Vienen 7 años muy buenos, pero después van a venir 7 años muy malos. Malos. Si no te preparas, entonces toda la bondad de los años buenos no será suficiente para los años malos. Y Faraón dice, ¿y qué tengo que hacer? Dice, búscate un buen administrador. Y entonces Faraón dice, ¿y para qué voy a buscar un buen administrador si aquí estás tú? Y José resultó un buen administrador. Y administró todas las cosechas que se levantaron en los años buenos, para que hubiera alimento cuando vinieran los años malos, y todo resultó en un buen éxito. El administrador hace 2 cosas. Número 1, administra para sí mismo y administra para los demás. Sería un muy mal administrador si le da de comer a todos pero no alcanza, ¿verdad? La hermana, la señora, la mujer que está haciendo la comida, prepara comida para todos, pero sería muy mala administradora, mal cálculo tendría si todos alcanzan comida, pero ella se quedó sin nada. No alcanzó porque le falló. No puede fallarle, tiene que calcular perfectamente. El administrador administra en 2 sentidos, hacia acá y hacia allá. Hacia sí mismo y hacia los demás. Así que nosotros ahora, dice la palabra del Señor, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que administrarla para nosotros y tenemos que administrarla para los demás. Hay algunas cosas que nosotros debemos entender. Son importantes, están aquí mencionadas. Yo las acabo de mencionar en la lectura que hice. En el versículo número 1, la palabra del Señor dice que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. El mismo pensamiento. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también nosotros, dice, también armados del mismo pensamiento. Es decir, tenemos que ponernos a la par con Cristo. Cristo padeció, nosotros también debemos padecer por nuestro pecado. Es decir, para no cometerlo, para no volver a caer en el pecado, pelear contra el pecado, luchar contra el pecado. Tenemos que tener el mismo pensamiento que Cristo Jesús. Tenemos que tener la misma forma de pensamiento de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que sí podemos tener el mismo pensamiento. Tenemos la mente de Cristo. Número 2, el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado. Miren, todos nosotros, los que estamos aquí y los que no están, todos los que nos puedan ver a través de la red, todos los que puedan oírnos a través de cualquier medio, todos tenemos 2 tiempos. Tenemos la oportunidad de tener 2 tiempos. El tiempo de andar en nuestro pecado, de andar con nuestro corazón duro, y el tiempo de oír la voz del Señor y volvernos a Él. Ahora, para nosotros hay un mensaje. Recordemos que estamos hablando de que somos administradores de la gracia de Dios. Si antes de conocer a Cristo, para dar un ejemplo, tú eras una mala persona, como dicen por ahí, mala leche, mala sangre, con maldad, con malicia. Si antes de conocer a Cristo tú eras eso, ahora hay una palabra para ti en esta noche. Baste ya ese tiempo. Ya no puedes seguir haciendo lo mismo. Ya no podemos andar en chismes, ya no podemos andar en pleitos, ya no podemos andar en concupiscencias, en lascivias, en hurtos, en orgías. Ya se acabó ese tiempo, fue suficiente. Ya no hay más tiempo, tu vida ya no tiene más tiempo ya no hay más espacio para eso. O sea, baste ya el tiempo pasado.
para andar haciendo lo que agrada a los gentiles, dice el apóstol Pablo. Baste ya el tiempo de la carne. Ya es suficiente. El tiempo que nos queda ya no es para gastarlo en eso. Quisiera que por favor, por un momento, ubicáramos nuestro pensamiento en ese recurso tan hermoso y tan precioso que se llama tiempo. Pero para poderlo manejar, vamos a hacer una metáfora como que el tiempo valiera dinero. Hay un dicho en inglés que time is money, ¿verdad? El tiempo es dinero. Vamos a tratar de hacerlo así para entender un poquito de esto. ¿Qué haces cuando te queda cierta cantidad de dinero en tu bolsillo? Tienes muchos gastos y tienes muchos deseos de gastar en otra cosa. ¿Qué haces? ¿Gastas en los deseos o gastas en las necesidades? Tienes que gastar en las necesidades. Y aún en las necesidades tienes que priorizar cuáles van a hacer primero, cuáles no son tan necesarias. De esta manera, entonces, tú vas a gastar correctamente. Lo mismo pasa con el tiempo. Si sabemos que en el reloj de Dios la cuenta está ya en regresión, está regresiva, estamos a menos de 5 minutos, por decirlo así, del final de los tiempos, ¿para qué los vamos a gastar? ¿Para qué vamos a gastar ese tiempo en cosas que no convienen? ¿Para qué lo vamos a hacer? Baste ya el tiempo pasado. Ahora eres una persona especial. No eres un necio ya. No eres un torpe. Eres una persona especial, y esa persona especial es especial porque Dios lo llamó para ser especial. Y es especial porque Dios le está dando algunas atribuciones, y Dios le está dando algunas capacidades, le está dando algunos talentos, algunos dones. Dios te está confiando algo enormemente grande. Su gracia. Te la está confiando. Es semejante a aquella parábola que viene en los evangelios cuando el hombre rico se va y deja sus talentos a sus siervos y les dice: aquí está, te doy tanto, a ti te doy tanto, a ti te doy tanto y a ti te doy tanto. Negocien y vivan de eso hasta que yo vuelva. Y cuando volvió, los llamó a cuentas y les dijo: te di 5. ¿Qué hiciste con esos 5? Ah, Señor, bueno, mira, te tengo otros 5. Ah, qué buena noticia. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la noticia que nosotros queremos oír. A lo mejor el Señor va a decir: bueno, mira, te di tantos talentos o tantos dones de gracia. ¿Qué hiciste con ellos? Ay, no, Señor, es que me la pasé en el chisme, y que me la pasé en el pleito, y que me la pasé en la contienda, y que me la pasé, bendito Dios, allá en las mentiras, y me la pasé. Pero aquí está lo que es tuyo. ¿Se contentará el Señor con eso? La palabra de Dios dice que no. Así que el enunciado número 3 que tengo es este. En el versículo número 5 de ese pasaje dice la palabra de Dios de esta manera: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Tú qué piensas? ¿Que tú escaparás? ¿Que tú escaparás y dices tú: bueno, mira, es que yo soy de los de la gracia, soy agraciado? ¿Escaparás por eso? No, por eso basta ya el tiempo, porque el tiempo que tuviste para hacer lo malo se te acabó.
El tiempo que te queda es para hacer lo bueno y lo mejor. Y si no haces lo malo, pero tampoco haces lo bueno, Dios te juzgará. Él te va a juzgar, estés vivo o estés muerto. Al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Así que nosotros necesitamos entender que los tiempos terminan. Cuando un tiempo termina, termina y comienza otro, y tienes que entrar en ese otro tiempo y tienes que saber que hay un Dios que está al pendiente de nosotros. Número 4. Número 4. El versículo número 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ve? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos nosotros recibimos de parte de Dios algo, algún don, algún talento. Algunas personas muy agraciadas recibirán más, gloria a Dios. Pero no hay uno solo que no reciba nada. Todos recibimos algo. Y lo recibimos por gracia, no porque lo merecemos. Nuestra condición era una condición irreversible, a no ser por la gracia de Cristo Jesús. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida, nos resucitó, y por gracia somos salvos. Entonces ahora nosotros, todas las personas que hemos sido salvados por el Señor, tenemos diferentes dones, diferentes talentos, diferentes capacidades, recibidas por gracia. Algunos tienen la capacidad de administrar las cosas, los dineros, vamos, las cosas materiales. Otros tienen la capacidad de manejar los problemas morales, de sobreponerse a ellos. Otros tienen la virtud sanadora en sus manos. Y otros más la tienen en su boca, con sus palabras. Traen un ungüento de paz sobre algunas personas que están inquietas, que están aturdidas, amargadas. Diferentes talentos. Algunos Dios los ha llamado para servir y a otros para dar. Todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por gracia. Es la gracia del Señor la que nos mantiene en pie. Es la gracia del Señor la que nos permite que tengamos a nuestro alcance todas las cosas necesarias para que nosotros podamos sobrevivir. Es la gracia de Dios la que nos permite dar más allá de lo que tenemos. Es la gracia de Dios la que nos permite respirar. Es la gracia de Dios la que nos permite que cuando nos acostamos nos quedemos confiados en que vamos a despertar, y es la gracia del Señor la que nos despierta. Es la gracia de Dios la que provee trabajo para nosotros, para cubrir nuestras necesidades. Es la gracia de Dios que nos rodea de personas que nos quieren, que nos aman, que les interesamos y que nos cuidan. Es la gracia de Dios, siempre es la gracia de Dios. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser buenos administradores, buenos joseses. Tenemos que administrar para nosotros y tenemos que administrar para los demás. Y hay varias cosas que yo quiero mencionarles de una manera muy rápida, y después en otra ocasión las desarrollamos con más amplitud. Primero, hay 4 o 5 cositas que debemos saber. Dios nos ha dado, dentro de todas las cosas que recibimos por gracia, Dios nos ha dado recursos materiales. Nosotros no podemos vivir sin esos recursos materiales. No podemos vivir. ¿Cómo creen ustedes que viviríamos si no tuviéramos ropa? Bueno, Dios ha
provisto mecanismos, sistemas, empresas para que produzcan ropa y nosotros podamos comprarla. Y nos ha permitido trabajar para tener algo de dinero y poder comprar esa ropa para cubrir nuestro cuerpo. ¿Ven? Imagínense si Dios no hubiera hecho toda esa provisión, si esa gracia de Dios no se hubiera manifestado de esa manera y que tuviéramos que andar cosiendo nuestras hojitas de higuera. Malo en el tiempo de frío. ¿Ve? Malo en el invierno. Porque la higuera se secó. Entonces estaríamos desnudos, ¿se dan cuenta? Entonces Dios nos ha provisto por gracia recursos materiales ilimitados. Muchas veces nosotros no vemos la gracia de Dios, vemos la concupiscencia de nuestro corazón y decimos, no, es que yo no quiero este carro, yo quiero un carro nuevo, último modelo, y no es que esté mal, pero si Dios te ha bendecido con el pichi, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. El día que Dios quiera bendecirte con otra cosa, lo va a proveer. Amén. Así es. Él lo va a proveer, pero tú no tienes que desgastarte, no tienes que afanarte, no desvíes, no te salgas del carril, atiende las cosas que tienes que atender para servir a tu Señor. Así que dentro de los recursos materiales nos ha dejado tener dinero. No mucho, no poco, sino todo lo contrario. No suficiente para vivir. Dinero suficiente como para que podamos estarnos peleando con la báscula. Nos ha dejado dinero suficiente para que podamos sobrevivir cada día. Y yo creo que a Él no le falta ni poder ni recursos para darnos más, pero tal vez a nosotros nos faltaría sabiduría, tal vez, si tuviéramos más dinero del que necesitamos. Así que Dios nos ha dado riquezas, bienes, nos ha dado recursos materiales. Como les dije, nos ha provisto de un techo donde vivir, de ropa con que cubrirnos, un vehículo donde transportarnos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, Dios nos ha rodeado por gracia de recursos humanos. ¿Con cuántas personas hablaste hoy? ¿Hablaste con algunas personas este día? Sí. Imagínate que no hubiera ni un humano. Pero hay humanos. Y esos humanos, Dios los usa para que te sirvan, para que te ayuden, pero también para que tú les ayudes a ellos. La gracia a veces Dios la hace que venga hacia ti, pero otras veces Dios hace el cambio y la gracia tiene que salir de ti para ellos. Dios nos ha dotado de recursos humanos. Entre los recursos humanos nos ha dotado de familia. Esposo, esposa, hijos, padres, hermanos. Nos ha dotado de una iglesia, nos ha permitido tener una iglesia y ser parte de una iglesia, tener comunión unos con otros, saber que no estamos solos en este mundo, sino que hay alguien que puede interesarse por nosotros, que pertenecemos a la gran familia de Dios. Con las personas Dios nos bendice. Dios nos bendice. Número 3. Dios nos ha permitido también, por gracia, contar con la naturaleza. El viento, el agua, los pajarillos, las grandes bestias, los grandes animales, las pequeñas cosas. Todo tiene un propósito dentro de la cadena de vida. Todo tiene un propósito. Algunas de esas cosas son
hasta asquerosas para nosotros, no lo voy a platicar ahora, pero algunas son hasta asquerosas. Y sin embargo, es parte de la cadena de Dios, es parte de la gracia de Dios, es parte. Si eso no existiera, hubiera un desequilibrio. Entonces, gracias a Dios que nos ha dotado de la naturaleza. Pero lo más importante, esto es lo más importante y con esto termino, lo más importante de todo es que Dios nos ha dotado de recursos divinos, por gracia, recursos divinos. Recursos que no contábamos con ellos antes de conocer a Cristo Jesús, pero que ahora sí los contamos. Todos los otros anteriores eran parte de ese hacer que el sol salga sobre buenos y malos y que la lluvia moje a los buenos y a los no buenos, ¿verdad? Pero los recursos divinos, esta es otra cosa, es otra historia de la gracia de Dios. Los recursos divinos, Dios los ha liberado con exclusividad. Exclusividad. Hace unos días estaba enseñando sobre para qué sirve la iglesia. Quiero que ustedes se recuerden un poco. Y les decía, entre algunas de las cosas, y en una de las reuniones hubo preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Le decía que solamente a la iglesia Dios le permite adorarle, hablando entre los seres humanos, solamente a la iglesia suya, nada más. Es una exclusividad. Bueno, así como tenemos esa exclusividad para adorarle, entonces también tenemos otra exclusividad, recursos divinos que son exclusivos para la iglesia. Se los voy a enumerar muy rápidamente. Número 1, nos ha dado su nombre, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre. ¿Cualquiera lo puede usar? No. Solamente los que creen, solamente los que dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios y creen que el Señor le levantó de los muertos y son salvos, pueden utilizar eficazmente el nombre del Señor. Número 2, nos ha dotado de su palabra. Su palabra. Este libro viejo que mucha gente no quiere leer, que mucha gente no quiere ver. Este libro viejo es la palabra del Dios Altísimo, la palabra del Dios Santo. Y esta palabra tiene dichos que son más dulces que la miel y que la miel que destila del panal, porque sus dichos convierten el alma. Así que entonces tenemos su nombre y su palabra. Y esa palabra, dice el Señor, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dios no la tiene oculta, Dios la tiene abierta. Dios ha revelado su palabra. Dios ha utilizado personas de todo linaje social, de todas las épocas, para revelar su palabra, para que tú no tengas ignorancia. Número 3. Dentro de las cosas de la gracia, lo que tenemos por gracia, tenemos el poder de Dios. Dice aquí en el capítulo 4 de Pedro, primera carta de Pedro, dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. No te quiebres la cabeza, no te compliques la vida, habla conforme a la palabra de Dios. No digas así va a ser, di si Dios quisiere, si Dios quiere así va a ser. No prometas algo que no vas a cumplir, mejor di sí, sí o no, no. Habla conforme a la palabra de Dios. Y dice, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así que Dios nos da su poder. Dios nos da su poder. Tenemos que administrarlo para nosotros y para los demás. Y número 4, Dios nos da su autoridad. Su autoridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado autoridad, poder, permiso,
de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que tú puedes caminar por esta vida de dos formas. O puedes ir como un desgraciado, en el buen sentido de la palabra, alguien que no tiene gracia, o puedes ir como un agraciado. Yo te recomiendo que camines como uno que está lleno de la gracia del Señor. Amén. Porque los que tienen la gracia del Señor tienen su nombre, tienen su palabra, tienen su poder y tienen su autoridad. Y son recursos que solamente por gracia se reciben exclusivamente por aquellos que son los herederos de la salvación. Así pues, te das cuenta que no somos cualquier persona. La palabra del Señor dice que Dios ha sembrado semillas de grandeza en nosotros. Por eso es que debemos hacer morir lo carnal y con la ayuda del Señor convertirnos en las personas que Dios diseñó, que el Creador diseñó, personas especiales, personas llenas de la gracia de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Amén.